Muy bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el honor de inaugurar este diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos con el tema El rol de un tribunal constitucional, que será desarrollado por un gran ponente. Hoy nos acompaña el doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien es magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Es doctor en Derecho por la UNED, donde obtuvo la mención sobresaliente con summa cum laude y fue galardonado con el premio extraordinario. Su formación se complementa con un postdoctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Además, ha sido profesor visitante y conferencista invitado en instituciones de renombre internacional como el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, así como en diversas universidades y tribunales de Italia, Francia, España, Rusia, el Parlamento Europeo, Bélgica y otros países de Europa, América Latina, Asia y África. Asimismo, ha desempeñado un papel crucial como perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportando su profundo conocimiento y experiencia en el ámbito de los derechos fundamentales. Bien, queridos participantes, quienes nos acompañan desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, les recordamos que pueden realizar sus preguntas y podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos profundamente agradecidos por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos por apoyar a Biloyer, así que le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su sesión de hoy. Mm, Muy bien. Muchas gracias por la calurosa, eh, agradable presentación. Muchas gracias a Bill Lawyer por esta invitación que entiendo da por iniciado un curso, temas centrales en cualquier estado. Por eso se reclama hoy constitucional, hablar sobre derecho constitucional y derechos humanos. Y allí se me planteó, tanto desde la experiencia académica, la tesis de la cual se habló en la presentación fue precisamente sobre cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional. Pero como la experiencia de vida, magistrado del Tribunal Constitucional durante 8 años y en algún periodo de estos 8 años vicepresidente. ¿Para qué sirve un tribunal? ¿Qué cosas se le puede pedir a un Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, cuando surge, es una respuesta en el escenario europeo continental ante la constatación de que había un control del poder sustentado en instituciones parlamentarias que eran el eje de la discusión política y de la legitimidad política. Frente a estas decisiones, muchas de ellas eran consideradas incontrolables, porque los jueces y juezas de esa época estaban sometidos a las leyes, y las leyes las dictaba básicamente el Parlamento. Aparece entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, antes que comience la Segunda, la figura de Hans Kelsen. Y Hans Kelsen se plantea, oiga, no puede ser la Constitución solo un acuerdo político, no solamente puede ser la negociación entre las fuerzas políticas más importantes de una coyuntura de cómo nos organizamos y cómo en esa organización, cómo nos distribuimos las diferentes cuotas de poder, lo que llamamos competencias. Sobre eso, sobre esa organización, sobre ese conjunto de normas, no puede haber a la cabeza un acuerdo político. Ese acuerdo político debe tener fuerza vinculante. Ergo, ese acuerdo político tiene que también ser una norma jurídica, o como diría García Enterría,
un conjunto de normas jurídicas. Muy bien. Eso no era en el fondo nuevo. La idea sí de que si no hay una norma por encima, tendría que haber una norma hipotética fundamental, es muy del discurso de Kelsen. Pero en realidad, si uno mira a los Estados Unidos y mira la discusión de 1804, en un caso que se cita mucho, pero se sigue poco, ¿ya? Marbury versus Madison, ya los norteamericanos habían llegado a la conclusión de que no podía entonces eh, entenderse el ordenamiento jurídico sin una norma madre, sin una higher law, una ley más alta, una ley superior a todas. Y en función a eso, para resolver un problema que era básicamente un problema político, ellos construyen la idea de que con la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos puede ejercer la judicial review, una idea, su nombre lo indica, judicial es una revisión en sede jurisdiccional. Ahora, en una separación rígida de funciones como caracteriza al esquema de los Estados Unidos, esta revisión judicial se hace caso a caso. No se saca una norma del ordenamiento jurídico, sino simple y llanamente se inaplica una norma que va en contra del parámetro constitucional. Kelsen dice, esto no va a funcionar. Es un trabajo muy interesante, porque Kelsen es austríaco, pero de origen judío, y tiene que salir precisamente cuando, primero porque ahora arma su tribunal constitucional, al poder político de turno no le gusta una sentencia que sacan sobre la ley de divorcios, adiós tribunal constitucional, y al poco tiempo Alemania se anexa a Austria y bueno, la población de un origen judío, por motivos que todos puedan comprender, sabe que él termina yéndose a los Estados Unidos. Y curiosamente, no está enseñando en la Facultad de Derecho, enseñando en la Facultad de Ciencia Política. ¿Qué es lo que va a decir Kelsen? Ah, pues nuestros jueces están acostumbrados, nuestras juezas están acostumbrados a resolver en función a la ley. Ya Montesquieu, uno de los inspiradores de la Revolución Francesa, había dicho que el juez era la boca, y por eso durante muchos años se ha hablado de administrar justicia. O sea, a mí me encargan un negocio, ya, que es resolver conflictos, y yo no soy quien pienso, yo soy quien ejecuto. Si lo que estoy buscando es asegurar ser quien tenga la interpretación final no se le da al administrador. La interpretación final se le da a quien se considera el más calificado, el dueño de la materia, la dueña. Entonces ahí es el gran cambio. La Constitución ya no va a ser una hoja de papel donde están los acuerdos políticos, sal la sal, sino va a ser en un primer momento el espacio en el cual se va a cotejar las leyes para ver si encajan con la Constitución, y de allí la determinación de Kelsen de hablar de un legislador negativo. O sea, tú pones tus leyes, pero si no las pones la Constitución, yo digo tus leyes no valen. El Tribunal Constitucional tiene transformaciones y hay datos de la realidad que explican esas transformaciones. 12 millones de muertos, entre ellos 6 de origen judío, en la Segunda Guerra Mundial.
Los tribunales constitucionales, obviamente, en los pocos que habían logrado configurarse, en la Segunda Guerra Mundial, desaparecen todos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se van a dar muchos cambios. Y uno de esos cambios es precisamente el de redimensionar el derecho. Y en ese redimensionamiento del derecho, redimensionar el papel que le cumplía a los tribunales. El derecho ya no va a ser derecho con mayúscula, como ordenamiento, ya no va a ser solamente normas para limitar el poder, sino fundamentalmente normas destinadas a proteger el contenido y el ejercicio de los derechos. Asumamos que los derechos son inherentes a la persona, como dice el desnaturalismo, asumamos que los derechos son producto de un acuerdo, de un pacto, el principio del positivismo, asumamos que hay ciertas cosas que son inherentes a la persona, pero que mm, van a tener real fuerza cuando hay un pacto político, social detrás, es el pospositivismo, ahí estaría Manuel Atienza, por ejemplo, Manolo Aragón, por ejemplo, para hablar de voces calificadas en lengua castellana. Va a haber toda una teoría que proviene desde la economía, que está encabezada por Amartya Sen, y lo que va a decir es que el sentido de los derechos es asegurar bienestar. Y si el sentido de los derechos es asegurar bienestar, los derechos son las expresiones de para poder alcanzar nuestras necesidades humanas básicas, agua, luz, o el tiempo, internet, por ejemplo, variable. Entonces, aquello que me va a hacer indispensable para poder, palabras Amartya Sen, decir, vamos a tener por encima ya de cualquier otra consideración que necesite una población para llegar a plantear su desarrollo humano integral. Entonces, siendo diferentes, y lo dejo como ahí, porque a mí se me ha pedido hablar del Tribunal Constitucional y no del sustento de los derechos, hay como estas varias posiciones que van a sustentar, en la cual van a justificar porque un derecho es tal. Todos los derechos van a ser, eso sí, expresiones de la posibilidad de exigir posibilidades de hacer, no hacer o de dar. Todos los derechos apuntan a eso. ¿Qué va a ocurrir? Los tribunales constitucionales, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya no van a mirar a tanto a los límites del poder, van a mirar a la protección de los derechos, a que los derechos puedan ser ejercidos y puedan ser respetados frente a la actuación de cualquiera que tiene alguna cuota de autoridad. Al principio, las autoridades estatales, después de carácter jurisdiccional, enmendarle la plana a los jueces. Después, cualquier tipo de autoridad administrativa. Y hoy, incluso, si los particulares, personas naturales o personas jurídicas, vulneran o amenazan derechos, esa va a ser preocupación de un tribunal constitucional. ¿Qué hace entonces en esta dinámica? ¿Cuáles son las tareas más específicas de un tribunal constitucional? La primera de ellas es conocida con el nombre genérico de constitucionalización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de constitucionalización de derecho? Les recomiendo texto corto, fácil de leer,
traducido de su idioma francés hace muchos años por la Universidad de Valdivia, en Chile, ¿no? Es un texto de Luis Favoré, profesor destacadísimo, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, ya también ha fallecido hace algunos otros, donde él va a decir que la Constitución, finalización de derecho, es el fenómeno bueno, por el cual los jueces que tienen competencia para ver procesos constitucionales o para ejercer control difuso, las juezas que tienen competencia para ver procesos constitucionales o ejercer control difuso, son quienes van a delimitar cómo se da el ejercicio del poder y sobre todo del poder político. Es el juez constitucional, es la jueza constitucional, con mayor razón el Tribunal Constitucional, quien nos va a decir qué significa ser un Estado unitario, pero a la vez descentralizado. Que no es lo mismo, por ejemplo, que ser un Estado federal. Es este espacio de repartición de poder lo que nos va a decir si tenemos una república, o sea, res pública, este, la cabeza del poder político va a ser elegido directamente, como lo hacemos en el caso peruano, indirectamente por colegios electorales, como el caso norteamericano, pero la elección popular está por detrás, que es una diferencia con la monarquía. El rey de España no se presentó a ninguna elección popular para ser rey de España. Era hijo de rey y ahí se maneja un criterio de legitimidad tradicional. El hijo de rey es rey. Y también para poder determinar los sistemas de gobierno. Hay el sistema presidencial, como ustedes conocen, donde el eje del poder está en la presidencia de la República, y hay los sistemas parlamentarios, donde son las asambleas de representación de la población, no tienen el eje de la vida política del país. Todo esto se explica en función, porque claro, una cosa es tenerlo en el papel y otra cosa es cuando nos encontramos ante formulaciones generales de futuro o nos encontramos frente a, ya problemas concretos al ejercicio de los derechos frente al poder. Yo tengo un cargo y me quieren separar sin respetar mis derechos, no corresponde que salga, pero me sacan. Este tipo de preocupaciones es lo que se llama la constitucionalización del poder, en una de sus primeras expresiones. Otra expresión, ¿cuál es? Todos hemos y todas hemos oído hablar de las fuentes, que no tiene que ver con el sentido más bien ornamental del que se ve al concepto. La fuente de derecho es como aquellos puntos de partido para la generación de normas jurídicas. Las normas jurídicas no vienen del aire. Las normas jurídicas tienen una base, una fuente. ¿Qué es lo que se va a decir? Que la fuente de fuentes de un ordenamiento jurídico de un Estado determinado es su Constitución. ¿Y quién se va? Entonces, y además, ya no solamente la fuente de las normas jurídicas, sino la fuente de las diferentes disciplinas jurídicas. El derecho penal, el derecho civil, el derecho tributario de un Estado determinado tienen que responder a un parámetro establecido por un, un ordenamiento y que ese ordenamiento se basa en la Constitución. Por eso
En el Perú, el divorcio, que es una institución del derecho de familia, no tiene por qué darse de la misma manera que el divorcio en otros países. Hay países cada vez menos que no aceptan el divorcio. Hay países que aceptan solamente divorcio por mutuo acuerdo. Y hay países como el nuestro que acepta divorcio por mutuo acuerdo, pero también divorcio por causales, supuestos que ya están previamente establecidos. ¿Quién va a ser el principal responsable? ¿Cuál va a ser la entidad más directamente vinculada con esta constitucionalización del derecho, entendida a tenemos que ceñir el ejercicio del poder político, tenemos que ceñir la generación de normas, tenemos que ceñir la comprensión de las diferentes disciplinas jurídicas y las instituciones dentro de esas disciplinas jurídicas a parámetros constitucionales, donde existe el Tribunal Constitucional? Esa es su primera atribución. ¿Cuál es su segunda atribución? La llamada constitucionalización de la política. El maestro Néstor Sagüez, recientemente fallecido, señalaría que hay un mundo político y un mundo jurídico. El quehacer de la política es el quehacer de toma de decisiones para manejar una sociedad en función a sentidos de calidad y oportunidad, de consensos y disensos, pero se imponen los consensos, siempre respetuosos de los disensos, para tomar las decisiones más importantes en una sociedad determinada. Pero, pero, en un Estado constitucional, ese ejercicio de la política no se hace a libre albedrío, no se hace a lo que, por ejemplo, nuestra amiga Priscila, acá presente, eh, crea conveniente. No, eso se hace en función a el respeto de lo que la Constitución prevé. Derechos que los políticos deben respetar y límites a su poder, competencias que los políticos deben respetar. Este no ha sido un fenómeno fácil. Hoy en día incluso, en un reciente pronunciamiento, decisión, no lograron los votos para hacer sentencia, se revela esta inquietud en un reciente pronunciamiento de un conflicto competencial generado entre el Congreso de la República y el Poder Judicial a propósito de decisiones tomadas por algunas instancias del Poder Judicial que el Congreso asumía que eran un recorte de sus competencias. Entonces, ¿se puede hacer política? Sí. ¿Se puede hacer política de cualquier manera? No. Esa idea de actuaciones de políticos que solamente pueden revisar los políticos es una idea que se bate en retirada. Y de diferentes maneras. En Estados Unidos, copiándose la fórmula de los Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros tomando, hasta hace por lo menos muy poco, esta misma consideración, se habla de que hay en toda actuación de autoridad, hay elementos, matters of procedure, dirían los norteamericanos, acá podríamos traducirlo como cuestiones de forma, y hay matters of substance, lo que podríamos traducir nosotros como cuestiones de forma, de forma. ¿Qué quiere decir esto? Toda actuación de quien tiene autoridad, y que duda cabe, los políticos, las políticas tienen autoridad, ¿ya? Cuentan con diferentes aspectos para analizarse. Esto lo van a plantear los norteamericanos en un famoso caso, Baker versus Carr, caso ya de bien entrado el siglo XX. ¿Cuál es la idea? Un político puede tomar una decisión
Un juez puede, una jueza puede revisar esa acción de ese político, esa política, sí. ¿Qué puede revisar esa acción? Puede revisar unos casos con qué procedimiento se ha seguido. ¿La Constitución estableció un procedimiento? Sí. ¿Lo cumpliste? Sí o no. Eso, bueno. La Constitución establecía quién era el órgano, el organismo competente para tomar esa decisión. Eso lo voy a revisar. La Constitución establece un plazo para hacer las cosas. La duración, por ejemplo, de una delegación legislativa, encargo, Congreso, encargo al gobierno que sea el responsable de dictar normas con rango de ley durante cierto tiempo, no es eternamente, y esas normas dictadas, llamadas decretos legislativos, después pueden ser revisadas y hasta dejadas sin efecto por los congresos o parlamentos correspondientes. Pero también hay abierta la posibilidad del control del contenido, del objetivo, de la finalidad de las decisiones tomadas por la clase política. Baker versus Carr, esto se traduce en un pronunciamiento vinculado a Perú, el caso Barrios Altos contra Perú, el caso de aquellos ciudadanos básicamente que se dedicaban a vender helados, que hicieron Guanta, cerca del centro de Lima, muy pocas calles de la Plaza Mayor, se juntan para hacer lo que llamaríamos en el Perú una pollada, o sea, se prepara un pollo con algunos complementos y eso se vende para generar fondos para lo que fuera. Un grupo paramilitar, o sea, al margen de la labor de derecho, con el derecho, es mal informado, se dice que ahí hay gente de Sendero Luminoso y entran a disparar a todo el mundo. Se salva una persona que queda tetrapléjica, hay hasta un niño afectado, una verdadera matanza. Entonces, para evitar sancionar a las personas que estuvieron vinculadas con esta matanza, se da una amnistía. Como ustedes saben, una amnistía es una decisión que toman los parlamentos, los congresos, para que si alguien comete un delito, se le no solamente libere de la cárcel, sino que se olvide que ha cometido un delito. Esa era tradicionalmente una decisión tomada por políticos y que los jueces no la podían revisar. Pero aquí, en el caso peruano, primero la jueza Saki Kuray ya, entra a revisar esa decisión, frente a ellos le ponen una ley diciendo los jueces no pueden revisar, se va al sistema interamericano con el caso, el sistema interamericano acoge el planteamiento que habían formulado los Estados Unidos. Hay revisión en sede jurisdiccional del pensamiento, o sea, de la actuación de quien tiene autoridad y se revisa tanto procedimiento, competencia, plazo, como contenido, objetivo, finalidad. ¿Cuál es la construcción que hacen frente a esto? Y eso es lo que hacen la mayoría de tribunales constitucionales hoy, salvo en el caso de Europa continental. En Europa continental, no sé si los presentes y las presentes habrán llevado cursos de derecho administrativo. En la administración tenemos responsabilidades regladas, dice que hay que hacer uno, dos, tres, cuatro, y de allí no me puedo salir. Y se nos dice también que hay actividades discrecionales. Lo que se habla con esto de las actividades discrecionales es, no me dice exactamente qué debo hacer con autoridad uno, dos, tres, cuatro. Me dan un margen de acción.
Yo dentro de lo razonable actúo en ese margen de acción. Si voy más allá de lo razonable, no tengo fines lícitos, incluso puedo tener fines prohibidos, o los medios que utilizo para estos fines no son los fines idóneos, no son los fines necesarios, no son los fines que hacen menos perjuicio o daño para conseguir el mismo objetivo, entonces esto ya no es discrecionalidad, esto es arbitrario. La dogmática alemana básicamente entonces asimilará al acto político, a la actuación de los políticos, a un razonamiento de vamos a que estos son actos discrecionales de la administración y le estableceré los mecanismos de control de los actos discrecionales de la administración. En otros países se jugará más con la técnica de la ponderación. La idea de hay un conflicto y trato de equilibrar, establecer un fiel de la balanza, esas balanzas antiguas que tenían una base para ver qué platito se va más arriba, qué platito se va abajo, eso es lo que voy a estar. Entonces, hoy es responsabilidad de los tribunales constitucionales también la de evitar que los políticos, las personas dedicadas a la política, tomen decisiones que puedan ir en contra del parámetro constitucional. Tercera atribución, la convencionalización del derecho. Lo estamos viviendo en esta semana. 15, 16 jefes de Estado, 5 delegaciones de algunas de las economías más poderosas del mundo, que están llegando a Lima o van a estar en Lima en una reunión del Foro Asia-Pacífico. ¿Qué se pueden establecer allí? Reglas que si bien son parte del ordenamiento jurídico de los países involucrados, ya, nos obligan hacia afuera y hacia adentro, lo que conocemos con nombre de tratados. Los tratados se les puede llamar de muchas maneras también, actas, convenios, convenciones, y por eso se habla del parámetro convencional. Existe el famoso Tratado de los Tratados, la Convención de Roma, que nos dice que en su artículo 14, que yo no puedo alegar derecho interno, aunque sea mi propia constitución, para desconocer la obligación que he asumido por un tratado. Hay una expresión romana muy conocida, pacta sunt servanda. Me convierto en el siervo de lo que pacto. Entonces, ¿quién va a asegurar ya no solamente el cumplimiento de la Constitución y que todo el ordenamiento jurídico, la distribución del poder, la creación de normas esté de acuerdo a la Constitución, Constitución de Derecho, Tribunal Constitucional donde existe? ¿Quién va a asegurar que la vida política no se haga de cualquier manera, sino respetando parámetros constitucionales? El Tribunal Constitucional donde existe. ¿Quién va a asegurar que lo que se ha acordado a nivel internacional en función de los tratados aprobados, o lo que si bien no haya firmado yo como tratado, pero se ha impuesto como una costumbre, como una pauta de orden público internacional, de la cual no importa que la haya firmado o no, pero igual la tengo que cumplir, es lo que se conoce con el nombre de jus cogens, quien es el responsable de hacer cumplir todas estas preguntas, el tribunal. El Tribunal Constitucional, entonces, responsable de la Constitución del Derecho. El Tribunal Constitucional, entonces, responsable de la constitucionalización de la política. El Tribunal Constitucional, entonces, responsable de la convencionalización del derecho. Pero responsable en líneas generales de dos cosas más. Responsable de, por ejemplo, una mediación jurídica va frente a los problemas
políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales de una sociedad. En la sociedad donde no hay reglas y se impone el más fuerte, es la fuerza física o es la habilidad intelectual la que hace que uno le imponga sus pautas solo. En un estado constitucional, los problemas más importantes se resuelven bajo parámetros jurídicos. ¿Y quién los resuelve? Donde existe el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional. Que es un problema de que hay un organismo, como pasaba en este caso, Congreso, que acabo de mencionar, Congreso, dicen, los jueces se están metiendo dentro de mis competencias. ¿Quién es el mediador bajo parámetro jurídico de esa discusión? Pues el tribunal. Si, por ejemplo, estuviéramos en el ámbito de la discusión del pago de tributos, un ciudadano, una ciudadana, persona natural, persona jurídica, consideran que tienen que pagar tanto como tributos, pero la SUNAT considera que no hay que pagar tanto como tributos. Si nos está mirando alguien de fuera, por si acaso SUNAT son las siglas de la Superintendencia Nacional de Tributos, que también incluye ahora al tema aduanero. Esa discusión sobre si debo pagar más, debo pagar menos, está alguien abusando de sus competencias o hay alguien que no le están permitiendo hacer lo que le corresponde hacer, tiene una mediación jurídica y esa la hace el tribunal. Lo mismo en el plano de problemas sociales, lo mismo en el plano de problemas ambientales. Y por último, un tribunal constitucional lo que va a hacer es una labor de integración. Pues, ¿qué es esto? Pero yo explico. La labor de integración social del tribunal implica que yo lo que busco que a pesar de nuestras eventuales diferencias, podamos estar en capacidad de establecer consensos básicos, compromisos mínimos y que si bien haya cierta rigidez, la fuerza de las circunstancias permita su adaptación y no su desnaturalización. No es lo mismo lo acordado en la sociedad de la máquina de escribir que la sociedad de nuestras computadoras, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo lo acordado en la sociedad de la escritura que la sociedad que se nos viene, que es la inteligencia artificial. Entonces, pero siempre un tribunal constitucional tendrá que crear las condiciones para que podamos vivir todos y todas en una sociedad respetándonos. Y eso se está en el gran paquete de lo que se llama integración social. Ese paquete incluye, por un lado, que un tribunal constitucional tendrá que promover la cohesión. Cuando estamos hablando de proveer la cohesión, estamos hablando de que trataremos de encontrar en lo diverso lo común, lo coincidente, lo que nos acerque y unifique. Prima hermana de la cohesión es la inclusión. No puede haber sectores de la población que estén marginados de todo y sobre todo de la toma de decisiones más importantes en una sociedad. Obligación del Tribunal Constitucional será crear o potenciar mecanismos para que estas personas que han sido puestas al margen entren en la gran dinámica de todos y todos, o que si aparece alguna decisión, actuación que quiera poner a alguien al margen, entre a tallar el Tribunal Constitucional para evitar
que sectores de la población no participen en la toma de decisiones más importantes, de manera directa o indirecta. Integración social también es prevenir. Si yo lo que quiero asegurar es consensos y compromisos básicos, lo que tengo es que ponerme en la situación de que problemas pueden darse. Problemas hasta en las cosas aparentemente más simples. Supongamos que esto no es un celular, sino es un vaso de agua que está lleno a la mitad. Pues Catherine puede considerar que está medio lleno y Mario puede considerar que está medio vacío. Alguien tiene que decir. Y no solo tiene que decir, sino tiene que prever que esa situación de controversia, de potencial controversia, devenga en una, en un conflicto. Y si hay un conflicto, ya no hay consensos, ya no hay compromisos, ya no hay integración social. Entonces hay una responsabilidad de prevención. Pero ¿qué pasa si el conflicto ya se dio? ¿El conflicto tiene que durar por siempre? No. La intención de la labor de un tribunal constitucional va a ser que consigamos pautas de acuerdo, nos reconciliemos. Para todo esto, hoy está un tribunal constitucional. Constitucionalización de derechos, constitucional de la política, convencionalización de derechos, mediación jurídica frente a los problemas políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales más importantes de un país, e integración. Así ha evolucionado, ya no es solamente le llega una norma, no encaja con lo previsto en la Constitución, chao, no. Hoy básicamente tenemos en el tribunal no un punto de llegada, un punto de partida. Es básicamente un intérprete para decirnos qué encaja, qué encuadra con lo constitucional, con las previsiones constitucionales, leídas de cara con los compromisos que hayamos asumido en el espacio convencional. ¿Bajo qué posibilidades de actuación? Bajo las posibilidades de los procesos constitucionales, así como hay medios para defender diferentes pretensiones, para defender diferentes eh, elementos que busco, bueno, uno de esos elementos que busco es proteger, potenciar algún aspecto de la Constitución. Cuando se habla de procesos constitucionales, estamos hablando de eso. Si lo que yo estoy buscando proteger, potenciar, desarrollar son los derechos, se habla de los procesos constitucionales de la libertad. En el Perú, habeas corpus, en el Perú, amparo, en el Perú, habeas data, en el Perú, proceso cumplimiento con la discusión de muchos, pero el tiempo ya nos gana, se nos dijo una hora, un poquito menos, y estamos ya en los 40 minutos. Entonces, pero se habla también de los procesos constitucionales orgánicos que van a buscar estos procesos, ya no defender derechos, sino defender límites al poder, establecer competencias, establecer quién puede, cómo puede, cuándo puede hacer o dejar de hacer algo. Y aquí en el caso peruano tenemos el proceso de constitucionalidad y el proceso competencial y el proceso de acción popular. Con una diferencia, curiosamente en el Perú, los procesos de acción popular, los procesos por los cuales cuestiono la constitucionalidad de normas generales con rango inferior a la ley, básicamente reglamentos, no son casos que lleguen a conocerse de ninguna manera por un tribunal constitucional peruano. Los casos solamente se van a ver en el Poder Judicial. Se verán primero en una sala de corte
superior, la Cámara de Apelaciones, diría en otros países, y en segundo y definitivo grado o instancia se verán en la Corte Suprema. Pero esa es la única manera a través de la que actúa un tribunal constitucional. No, y con estas últimas referencias hoy se va. El Tribunal Constitucional también tiene técnicas de interpretación y técnicas, interpretación constitucional y técnicas de carácter más bien procesal, no medios procesales, técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas de interpretación constitucional? Mencionaré algunas, digamos, las dos más notorias de las cuales se ha hecho mucho ejercicio, no tanto en la actual gestión del Tribunal Constitucional, sino, por ejemplo, en la nuestra. Yo, ¿qué pasaría si presumo que todas las normas son inconstitucionales? La pregunta es qué no pasaría. Debo partir de una presunción que admite prueba en contrario, que todas las normas, que todos los actos dictados por quien tiene autoridad son conformes a la Constitución. Y mi responsabilidad como Tribunal Constitucional, ¿cuál va a ser? Asegurar que de esa norma pueda haber alguna comprensión, interpretación, que no se aparte del espacio constitucional. Yo puedo leer con una situación esto y esto. Bueno, las tres posibilidades son conformes con la Constitución, pues veremos, pues veremos. Que tendrá que escoger el juez constitucional, el juez o jueza constitucional que integra el Tribunal Constitucional, tendrá que asumir la interpretación conforme a la Constitución. Si hay 5 lecturas, entonces posibles, va a tener que escoger cuál dentro de ellas es la que se incardina mejor con los postulados de la Constitución en cuestión. Eso se llama sentencia interpretativa, propiamente. Ya, toda sentencia es un acto de interpretación, pero cuando estamos hablando de sentencias interpretativas, es el nombre que se le ha dado, originario de conceptos norteamericanos, porque su Corte Suprema Federal es muy parecido en muchas cosas y muy motivador en otras de lo que hacen los tribunales constitucionales hoy. Esta técnica se proyecta a Alemania, se desarrolla mucho en Italia, llega a España a utilizarse menos y en América Latina el uso de sentencias interpretativas ha sido bastante frecuente. En tribunales como el peruano, sin duda. En otros casos, no me arriesgo a tanto. Voy a plantear solamente exhortaciones, recomendaciones, no mandatos, no órdenes. No que entre estos tres que enseñé hace un rato escojo por alguno de ellos, no. Invoco a que las cosas para que sigan siendo conforme a la Constitución se hagan de tal manera. Eso se llama una exhortación. ¿Qué hay también como técnicas? Las llamadas sentencias interpretativas manipulativas. Para nosotros, manipulación juega mal, ¿no? Suena feo. La manipulación significa que uso algo de manera poco transparente, de manera torcida. Y en realidad, para los que plantean el concepto de sentencia manipulativa, que son los italianos, manipular es manejar, es dirigir, no tiene esa connotación peyorativa que tiene en el castellano. ¿Qué es lo que se busca con una sentencia manipulativa? Tratar de salvar la constitucionalidad de una disposición normativa
o por lo menos arrinconar su inconstitucionalidad a el extremo más pequeño posible. En ese tenor tenemos lo que se llaman las sentencias manipulativas aditivas. El nombre no engaña. Aditivo es de añadir. Caso típico. Países como el Perú tienen previsto como por lo menos eximente o como un atenuante para caer en el derecho penal simbólico, o sea, en realidad dicen que me sancionan y no me sancionan, al aborto terapéutico. Pero, ¿qué es aborto terapéutico? ¿Cómo se practica un aborto terapéutico? ¿En qué momentos estoy en condiciones de poder aplicarle a alguien un aborto terapéutico? ¿Qué garantías se tiene que manejar al respecto? Muchas veces la ley, muchas veces la norma, cuya constitucionalidad está siendo evaluada, no entra en estas premisas y puede devenir en una situación inconstitucional. ¿Cómo hago para salvar la constitución de esa norma? Digo, para que esto, la norma, esté completo, hay que entenderla con esta base, para que se entienda que esté completo. Hasta me borraron de la imagen. Ahora, ahí estoy de nuevo. Entonces, estoy sumando al texto de la norma para que siga siendo constitucional algunas precauciones, sentencias manipulativas aditivas. En algunos casos, el legislador o el que dictó la norma con rango de ley y fuerza de ley, más bien omitió tener cuidados y puso cosas que no debió poner. Mientras en el primer caso pecábamos por defecto, en el segundo caso pecamos por exceso. La inclusión de dos o tres referencias podrían llevar a que la norma devenga inconstitucional. ¿Cuál va a ser la labor de un tribunal constitucional en esos supuestos? Apartar, sacar, reducir esa norma sospechosa de inconstitucionalidad, quitándole aquello que precisamente hace cuestionada y cuestionable su conformidad al parámetro constitucional. Y ya lo más complicado son las sentencias sustitutivas, donde se han puesto cosas que no debían estar y se han dejado de poner cosas que sí debían estar. Y el Tribunal Constitucional puede quitar unas y poner otras. No suele ser mucho del gusto de quienes se desempeñan labor legislante, o sea, de los que dictan leyes o normas por rango y fuerza de ley, porque claro, la práctica del tribunal está regulando de una manera que probablemente por salvar la constitución de la norma no es la idea que habían tenido quienes la redactaron. Pero como todos sabemos, una vez dictada la norma, la norma tiene una comprensión que está en manos de sus intérpretes. Y la norma constitución tiene como intérprete de cierre vinculante en el ordenamiento jurídico peruano al tribunal. ¿Qué otras técnicas de carácter? Ya con esto voy cerrando este punto, que es el penúltimo de la exposición. Se habla de sentencias estructurales. ¿Eso qué es? Supongamos que acabo de ver, esto es un hecho real, cuando hubo los problemas en Piura, de problemas de flujo de agua, porque o se nos inundó todo o nos quedamos sin agua, pero pasamos de un extremo a otro.
Varias comunidades de la costa piurana se han quedado con déficit hídrico. Hay un pozo que debería proporcionar agua a todas esas regiones y ese pozo está seco. Y estas personas llevan 7 años sin tener acceso a agua, ni desde los gobiernos nacionales, regionales, locales, se han tomado las medidas suficientes, ni de los congresos se han dictado las normas suficientes. Pero hay una violación sistemática, continuada, de contexto, estructural, por eso, de violación de todo. Y en estos casos que son extremos, el Tribunal Constitucional lo que puede hacer es, mientras tanto, dar las órdenes de lo que debió hacerse y no se hace. Les pongo un ejemplo, un caso que tuve a mi cargo, que fue la primera sentencia estructural en vigor que se ha tenido en el Perú, caso de las hermanas Sies. No sé cuánta gente del público que nos está siguiendo viene de Amazonas. Supongamos que alguno de ustedes sí, o alguna de ustedes sí. Llegan de Amazonas y ¿con qué se encuentran? Se encuentran con que hay colegios donde en la primaria estudian hombres y mujeres, pero la secundaria no está habilitada. Eso no quiere decir, señorita, si esas dos hermanas, que ustedes no puedan estudiar secundaria, pero tienen que irse a una escuela nocturna en Bagua Grande, que son 4 horas de camino por la selva, donde, por cierto, no hay carteles, oiga, por aquí dobla, ¿no? Y donde no hay iluminación. ¿Qué les puede pasar a las personas que van? Cualquier cosa les puede pasar. Más de 4 horas de ida, 4 horas de vuelta y en la oscuridad de la selva trata de ubicarte. ¿Qué les estaban diciendo a las hermanas Sies? Que no pueden estudiar secundaria y por ende sus proyecciones, sus proyectos de vida podían quedar truncados. Cosa que no pasaba con sus compañeros de clase que sí tenían en la misma localidad un colegio para, entonces, ese mismo colegio enseñaba primaria a los hombres, pero también secundaria. Y ni los gobiernos ni el Congreso habían tomado una decisión al respecto. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice que hay una deficiencia estructural aquí, obliga al Ministerio de Educación que haga constate en todo el país cómo están funcionando esto. Si hay espacios donde las mujeres, que son en el Perú el 51% de la población, pueden acceder a la educación en similares condiciones que los hombres, y si hay alguna zona del país donde solo hay colegios para hombres o solamente colegios de primaria para hombres, eso se remedie. Y las hermanas Ciesa comenzaron a estudiar, no tuvieron que mudarse a Bagua Grande, sino en su propia localidad pudieron terminar estudiando la secundaria. El tribunal, mientras tanto, reemplaza roles de otros porque cubre huecos estructurales, porque la configuración de esa sociedad determinada está sistemáticamente marginando de un derecho tan importante como es el derecho a la educación a la mujer. A nivel más procesal, existe también técnicas que usa el Tribunal Constitucional. Podría mencionar muchas, pero por cuestión de tiempo solamente me voy a referir al estado de cosas y cosas. ¿Qué es esto, profesor? Bueno, les explico. Y con un caso que es real, caso peruano.
Esto no lo inventamos nosotros, es también una toma, como suele ser en los temas de interpretación, de este tipo de temas, una explicación proveniente del escenario norteamericano sistematizada en Europa y que llega a América Latina, los colombianos, los costarricenses que no tienen propiamente un tribunal constitucional, pero sí una sala, la sala cuarta, la Corte Suprema, que es el trabajo propio de un tribunal. ¿Qué es lo que pasa? En un habeas data, que como ustedes saben, es para buscar el derecho de acceso a la información o buscar el derecho de la autodeterminación informativa, en un habeas data, la señora jueza Julia Arellano Cerquén quiere tener acceso a su expediente. ¿A cuáles de sus expedientes? Al expediente por el cual la entonces, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura dice, no eres ratificado. No te estoy votando, pero estoy diciendo que tu desempeño no está al nivel de lo que esperamos y por eso no puedes seguir acá. Es una evaluación de desempeño, no es una sanción, aunque te quedes sin trabajo igual. La señora no fue ratificada, la señora Arellano entonces quiere que le alcancen el cuaderno donde están todas las incidencias, todas las ocurrencias dentro de su procedimiento de ratificación. Quiere saber cómo le evaluaron, qué fue lo que evaluaron, y todo eso tiene que estar registrado. Pues bien, estaba registrado y el tribunal dice, hay que facilitarle esta información a doña Julia de Arellano Cerquén. Pero ¿se imaginan cuántos casos tenía el Tribunal Constitucional sustancialmente iguales? Casos idénticos no existen, pero de personas que tenían el mismo problema de Julia Arellano Cerquén, habían ido a una ratificación como jueces, como fiscales, como jueces, como fiscales, y no se les había ratificado sin decirles, sin tener acceso, ¿por qué? Y menos aún sin tener acceso a su cuaderno que recoge, ¿por qué algunos sí y por qué algunos no? Bien siento. Entonces, el estado de cosas inconstitucional es una técnica procesal en la lógica de favoraciones, en la lógica de favorecer recurrir a los mecanismos que permiten la mejor y la mayor tutela de los derechos. Pues en ejecución de sentencia, todos y todas aquellas personas que estaban en la misma situación de Arellano Cerquén no necesitaban iniciar el proceso Arellano 2, el proceso Arellano 15, el proceso Arellano 85. No, en ejecución de sentencia pedían que se le aplicara las mismas pautas resueltas que para el caso de él. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y voy cerrando. De una lógica inicial donde los tribunales constitucionales solamente eran como una suerte de policía y te decían, "¿Mm? Tu norma no encaja en la Constitución y por ende te quedaste sin norma y ve a hacerla de nuevo". Un tribunal constitucional hoy tiene muchísimas más. De allí la enorme importancia de que se elija, que se tenga un buen sistema de elección de magistrados, ministros, como se les quiera llamar, cada país tiene denominaciones distintas, integrantes de un tribunal. De allí la enorme importancia que en esa elección sea hecha por quien fuera, primen criterios técnicos de conocimiento de la materia y también de manejo de habilidades blandas, empatía, de manejo de habilidades blandas, este,
No podemos tener a alguien que esté chocando todo el tiempo en el tribunal o que se agarre cada vez que viene alguien a hacer una audiencia, poco más o menos que lo metralle. ¿No? Tiene que ser una persona independiente, capacidad de tomar sus propias decisiones, sostener sus propias decisiones, pero también una persona capaz de poder escuchar qué piensan los otros. La dinámica para elaborar una sentencia de tribunal constitucional es una dinámica dialógica a través de lo que está pensando en este momento Janet, que lo comparte con Mario, que lo comparte con Flavia, que lo comparte con Ángel, y todos configuramos una decisión en la cual nos ponemos más o menos de acuerdo. Entonces, es mucha la responsabilidad de un tribunal constitucional. Y son muchos los problemas cuando el tribunal constitucional de turno en un país no se compra el pleito de constitucionalizar el derecho, no se compra el pleito de constitucionalizar la política, no se compra el pleito de convencionalizar el derecho. No se compra el pleito de dar una mediación jurídica a problemas económicos, sociales, culturales, ambientales, de gravedad en la sociedad donde nos estamos envolviendo. O cuando el Tribunal Constitucional no se compra el pleito de propiciar los diferentes espacios de integración. No sirve un tribunal que no aplica técnicas como las que plantea. ¿Y a qué nos lleva esto? A una situación de perjuicio en el ejercicio de derechos y de cuotas de abuso de poder o de desviación. Abuso de poder, tengo una competencia y la uso más allá. Marco es fiscal, solamente puede, bueno, ahora hasta la detención preliminar con una norma que ha pasado de costado se casi se la han quitado. Pero Marco, en principio, detiene a quienes están en flagrante delito o cuando hay una orden judicial para que se detenga a una persona. Muy bien, resulta que Ángel está caminando por la calle y lo miró mal a Mario. Mario, como fiscal, lo puede tener, hay flagrante, tiene la competencia. Pero si lo detiene solamente a Ángel porque lo miró mal, sin haber incurrido en flagrante delito, sin existir una orden judicial de juez competente o jueza competente para que se detenga, estamos haciendo un abuso. Estamos yendo más allá de lo que nos competencia nos permite. Pero también se podrían dar supuestos si un tribunal no funciona de desviación. Quiere decir esto. A Flavia le encargan que construya carreteras y le dan un fondo para construir carreteras. Pero Flavia no usa las competencias que le han dado a hacer carreteras para eso. Flavia quiere ganarse la buena voluntad de una comunidad y le construye una escuela. ¿Puede? No puede. Eso, si son fondos públicos, incluso tendría implicaciones penales. En el ámbito del derecho administrativo, eso sería desviación del poder. Tengo unas competencias, pero lo uso para otras cosas. El antídoto frente al abuso del poder, a la desviación del poder, al impedimento del ejercicio de los derechos, tengan el sustento que tengan, asumamos posiciones naturalistas y positivistas, pospositivistas, la posición de Amartya Sen, las que fueran, no tienen sentido si el tribunal no cumple con todas estas cosas que les estoy planteando, con todas estas competencias y no usa todas estas técnicas de diferente perfil.
que se les está concediendo. Muy afortunado es aquel Estado que cuenta con un tribunal constitucional que está a la altura de los requerimientos que se hacen. Graves problemas tendrá aquel Estado donde el Tribunal Constitucional no se compra los pleitos que se tienen que comprar. Y ahí lo dejo abierto a las preguntas que ustedes me quieran formular y agradeciendo muchísimo a Bill Lawyer por esta invitación, a ustedes por estar aquí y también de antemano a quienes, como esta entrevista va a ser grabada, puedan escucharla posteriormente. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias por su tan excelente ponencia. Participantes, si desean hacer alguna pregunta, pueden alzar su manito y se les dará el uso de la palabra, o pueden dejar también sus interrogantes en la bandeja de chat. Buenas noches. No me sale la opción para poder levantar la manito. Está bien, Ah, puede empezar. Ya, perfecto. Buenas noches, doctor. buenas noches. Bueno, doctor Eloy, un placer escucharle. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Usted mencionaba que la labor del Tribunal Constitucional siempre está en función de la Constitución, ¿no? Y, por ejemplo, en la constitucionalidad de la política tiene que velar y tiene que establecer los límites para que no exista este abuso de poder. ¿No? Pero pongámonos en el supuesto de que la Constitución permita ciertos vacíos legales que justamente permitan este abuso de poder. No estoy afirmando que esta Constitución, la que tenemos, lo permita, sino estoy poniendo un caso hipotético. En este caso, el Tribunal Constitucional ya no podría tener injerencia en la limitación de ciertos abusos políticos, ya que la Constitución no lo tipifica. A ver, la tipificación es un elemento para establecer sanciones. El principio de legalidad tiene dos subprincipios. Legalidad es, mm, originalmente era ser sometido a los parámetros de la ley. Hoy es estar sometido a los parámetros de la norma correspondiente dictada por la autoridad competente. Y eso significa a su vez mirar dos cosas: mirar tipificación y mirar la taxatividad. ¿Qué quiero decir con eso? Una norma, para poder establecer una sanción, tiene que estar prevista en el ordenamiento jurídico. Yo no te sanciono porque tengo ganas de sancionarte. Te sanciono porque hay un comportamiento que es considerado reprochable, está establecido ya por la autoridad competente. La tipicidad está establecido de manera clara, precisa por esa autoridad, y eso es taxatividad. Lo taxativo es lo que viene establecido, en diferencia del enunciativo que viene anunciado, ¿ya? Y además, obviamente, si estamos hablando de restricciones de derechos, siempre debemos pensar en proporcionalidad. O sea, medios adecuados, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, etc. Las técnicas de interpretación constitucional, que seguramente es un trabajo que se va a hacer a lo largo de este curso que están iniciando con mi exposición, nos hablan, nos llaman, nos tocan el poder plantear este, que la Constitución tiene que entenderse en base a ciertos criterios, o sea, puntos de partida que no necesariamente son puntos de llegada, presunciones que admiten prueba en contrario. Una de ellas es, como ya hemos señalado, la presunción de constitucionalidad.
tenemos que partir de la idea que todo lo que se hace, todo lo que se aprueba es constitucional. ¿Esa idea se mantendrá por siempre? No. Otro de esos criterios es el criterio de unidad, o como lo llaman otros, de coherencia y concordancia práctica. La Constitución, en principio, no tiene vacíos ni tiene redundancias. Entonces, en el derecho, en la interpretación constitucional, no se suele distinguir entre interpretación e integración. Normalmente uno interpreta en otras áreas del derecho cuando existe la norma, pero la norma no es clara, o han ocurrido otros acontecimientos que pueden llevar a interpretar, a comprenderla de diferente manera. Integración es cuando no hay norma específica. Eso se ve normalmente en los cursos de introducción a las ciencias jurídicas, de introducción al derecho. En el derecho constitucional normalmente no se hace esta distinción, pero los problemas están para resolverse. Yo tengo que encontrar una respuesta. Entonces, si la Constitución tiene un aparente hueco, la labor va a ser de los intérpretes vinculantes de la Constitución para cerrar ese hueco. El primero llamado en la lista, o la primera llamada en la lista, es la instancia que regularmente legisla. Ese es el intérprete vinculante por excelencia de la Constitución. Los congresos, en tradiciones jurídicas como las presidenciales, los parlamentos, en tradiciones jurídicas como las parlamentarias. Parlamento, los reyes bajaban, a comillas, llano para para hablar con el pueblo. Aquí no había en Estados Unidos, lo que se va a hablar es de congreso, es reunión, se congregan los representantes que no se juntan para hablar con un ser superior, no, 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 se reúnen para tomar decisiones. Pero si bien en los congresos, los parlamentos son los primeros intérpretes vinculantes, no son los intérpretes de cierre. Los intérpretes de cierre son quienes conocen derecho, y quienes conocen derecho son jueces y jueces. Donde no hay tribunal constitucional, será la Corte Suprema de cada país la que tome la última palabra. Que no necesariamente la mejor palabra, pero es la última palabra. Alguien tiene que decir si esto es rojo, azul o verde. Y donde hay tribunal constitucional, el que va a tener la última palabra, la competencia de la competencia para entender qué está dentro del margen constitucional o qué puede, entendiéndole todo de cierta manera, todavía ser entendido como constitucional, es el tribunal. Entonces, ante su pregunta, ¿la Constitución tiene temas no previstos? Pues es muy difícil que una Constitución aprobada en diciembre de 1993 hubiera pensado en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O en clonación humana, por ejemplo. ¿Qué tendrá que hacerse? A los intérpretes vinculantes y de cierre donde existe Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional tendrá que plantear una respuesta. Y esa respuesta va a ser, en los países que creemos en que las constituciones son principiales, o sea, tienen ciertas pautas que orientan la comprensión de lo demás para resolver lo no previsto, para resolver lo que genera dudas o para resolver las cosas que sobrevienen y desencajan las previsiones que yo ya tenía, pues tendré que aplicar principios. No
tendré una disposición expresa en el texto constitucional que tendré que aplicar principios. Lo que no puede un juez, una jueza y un tribunal constitucional es no dejar de resolver. Miren lo que ha pasado en el caso reciente del proceso competencial entre el Congreso y el Poder Judicial. No tuvieron los votos que le pedía la normativa todavía vigente, los 5 votos para pronunciarse sobre declarar fundada la demanda. Pero hubo 4 votos en un sentido, entonces, por lo cual ya hay una decisión. No se le llamará sentencia, pero yo no paso por un tribunal constitucional sin encontrar un pronunciamiento. Bueno o malo, pero un pronunciamiento. No sé si con eso satisfago su inquietud. Sí, doctor, fue muy claro. Muchas gracias. No, por favor. Bien, estimado doctor, tenemos una consulta aquí en el chat. ¿Desea que lo lea? Por favor, con todo gusto. Ok. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su ponencia tan clara. Vemos a diario abusos de las entidades administrativas, sean municipales o empresas de agua, energía eléctrica o gas. ¿Cómo, cómo puede ser el ciudadano, no, cómo puede el ciudadano tener una protección real y eficiente del juez constitucional? ¿El, el amparo tiene posibilidades de funcionar para proteger al ciudadano? Vamos primero con un cierto orden. Si estamos hablando de una actuación administrativa, el esquema en el Perú es autotutela administrativa con control jurisdiccional posterior. O sea, me explico. Cuando ustedes quieren pedir algo a una dirección de una municipalidad y hay una dirección general dentro de esa municipalidad, primero tienen que ir al director o a la directora y si no estamos de acuerdo con el director y la directora, la discusión no va a ser jurisdiccional, va a ser administrativa. Si ustedes son parte de una asociación como B-Lawyer, entonces, y hay una discusión porque Ángel cree que él ha ganado las elecciones frente a Flavia, van a tener que resolverlo primero dentro de B-Lawyer y después, si no se ponen de acuerdo, tendrán que ir a sede jurisdiccional. Y hay reclamos y reclamos. Para que el reclamo pueda hacer un amparo y no pueda canalizarse por un medio ordinario de protección de derechos, tuve el honor de plantear el precedente Elgo Ríos que hicieron suyos mis colegas. Cuando una controversia es muy compleja, hay muchas cosas que acreditar. Esa controversia no puede ser tocada por amparo. El amparo busca ser un mecanismo de tutela urgente. Y por eso mismo, si vamos a tener que presentar pruebas, ofrecerlas para que se actúen y la actuación de esas pruebas no nos toma un tiempo corto, sino un tiempo relativamente largo, lo que tendré que ir frente a la actuación de la administración no es al amparo, sino probablemente al contencioso. Si el asunto no es de gran complejidad para acreditar, pero requiere una respuesta rápida, típico ejemplo, el caso previsional, persona de 86 años, ONP, no le está dando la pensión que cree que le corresponde, entonces allí no podemos esperar que se resuelva en 5 o 6, porque probablemente cuando se resuelva, quien quería la pensión ya no esté para cobrarla. Una consideración a tomar en cuenta, sí, primero se va al escenario administrativo.
Cuando no se va a tener una tutela de urgencia en situaciones especificadas ya, puedo yo dejar considerar agotada la vía administrativa y voy al escenario jurisdiccional. Si no, tengo que agotar la vía administrativa, tengo que seguir el sistema de recursos previsto. Reconsideración, apelación y para supuestos excepcionales, revisión. Solo si he seguido estos mecanismos, pero no estoy conforme con lo resuelto por la administración, es que yo como administrado podré ir a ver si mi caso va por un medio ordinario de reclamo o va por un medio especial que se considera más expeditivo y más específico como el amparo. Entonces, no es una respuesta inmediata, pero tampoco es un cierre inmediato. Lo que hay que entender que los problemas administrativos primero tienen que resolverse o tratar de resolverse en el ámbito administrativo y que cuando llegan al escenario jurisdiccional, en función a la complejidad de lo que hay que acreditar y en función a la rapidez o falta de rapidez que se tiene para cumplir con lo solicitado, es que veremos si vamos al amparo o tenemos que ir a otro medio procesal. Bien, estimado doctor, creo que esas serían las últimas preguntas. Eh, de igual forma, doctor, le agradecemos su gran valiosa sesión. De verdad ha sido un placer escucharlo y aprender de usted. Muchas gracias también por su contribución. Nos ha dejado importantes reflexiones el día de hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Con todo gusto, yo sí lo único que les pediría es que entiendo que esto se está grabando, entonces que a la brevedad me puedan pasar la grabación, porque me permite también compartirla con alumnos, alumnas de diferentes partes del país y a veces fuera del país que tengo. Entonces ya tenemos un correo, apenas ustedes desgraben esto, me lo envíen, por favor. ¿Ya? Perfecto, doctor. Yo me encargo de ello. Y muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Deloyer por hacer posible este encuentro y a los que han seguido, a las que han seguido esta actividad y a quienes después podrán ver lo que aquí se ha discutido. Listo, Hasta doctor. siempre. Muchísimas gracias.